Hola a todos, un día más. En este vídeo vamos a calcular algunas derivadas de funciones, ¿vale? Para ello tenemos que sabernos bien las reglas de derivación y también las propiedades. Vamos a comenzar calculando la derivada de una función constante, ¿vale? La derivada de la función y igual a 5, ¿vale? La función 5, la derivada sería 0. ¿Por qué? Porque vimos la regla de que la derivada de un valor real era siempre 0. ¿De acuerdo? Vale, la siguiente derivada que vamos a calcular va a ser la derivada de 3x. Si recordamos, teníamos una propiedad que decía lo siguiente, que la derivada de un número por una función era igual a ese número por la derivada de la función, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso que tenemos la derivada de 3 por la función x, pues tendríamos, por lo tanto, que esta derivada sería igual a 3 por la derivada de x, ¿sí? Como la derivada de x es igual a 1, esta derivada sería 3 por 1 igual a 3. ¿Vale? Podríamos haber escrito directamente el resultado, ¿vale? Porque sería 3 por la derivada de x, que es 1. Por lo tanto, 3 por 1 igual a 3. Estas son muy sencillas, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro caso. La derivada de menos 5x, pues igual, sería menos 5 por la derivada de x, que la derivada de x ya vimos que era 1. Por lo tanto, menos 5 por 1 es igual a menos 5. Derivada de x elevado a 8. Vale, recordemos la regla que decía que la derivada de x elevado a k era igual a k por x elevado a k menos 1. ¿Vale? Por lo tanto, en este caso sería igual la derivada a 8, ¿vale? El exponente pasa adelante, por x elevado a 8 menos 1, que sería 7. ¿Vale? 8x a la séptima. Vamos a hallar ahora la derivada de 1 partido por x. Para ello vamos a intentar, podríamos hacer dos cosas. Podríamos aplicar la regla de el cociente, ¿vale? Que sabemos que la derivada de f entre g es igual a derivada de f por g menos f por derivada de g entre g al cuadrado, ¿vale? Podríamos utilizar esa fórmula donde f es 1 y g es x, o podemos hacer una cosa mucho más sencilla. Nosotros sabemos que 1 entre x es lo mismo que x elevado a menos 1, ¿verdad? Entonces ya aplicamos esta regla y nos quedaría menos 1 por x y al exponente le restamos 1. Menos 1 sería menos 2. Por lo tanto, podríamos poner menos 1 entre x al cuadrado. ¿Vale? Pasando x elevado a menos 2 como 1 partido de x al cuadrado. Este resultado es muy importante. Merece la pena aprenderlo de memoria, ¿vale? Porque sale en muchas ocasiones. Que la derivada de 1 entre x es igual que menos 1 entre x al cuadrado. Vamos a ver también un resultado súper importante que también conviene aprender de memoria, que es la derivada de la raíz de x. Para ello vamos a escribir la raíz de x como x elevado a un medio. Y como un medio es un número real, podemos utilizar también la propiedad de la potencia, ¿vale? De las potencias, de la derivada de una potencia. Por lo tanto, el un medio que está como exponente pasaría adelante y al exponente le restamos 1. Un medio menos 1 es igual a menos un medio. ¿Sí? Podríamos escribir entonces
para que ese exponente sea positivo, escribirlo abajo. Quedaría 1 entre 2x elevado a un medio. Y como nosotros teníamos inicialmente la función con una raíz, vamos a escribir este un medio también como raíz. Por lo tanto, quedaría 1 entre 2 veces la raíz de x. Este resultado conviene aprenderlo, ¿de acuerdo? Sale en muchas ocasiones la derivada de la raíz de x. ¿Vale? Vamos a hallar otras derivadas. La derivada de la raíz cuarta de x al cubo. Bien, al igual que antes, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a pasar de notación con raíz a notación en forma de exponente, ¿vale? Quedaría x elevado a 3 cuartos. La derivada de x elevado a 3 cuartos sería 3 cuartos, el exponente pasaría adelante, y al exponente le restamos 1. 3 cuartos menos 1 sería menos 1 cuarto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese menos 1 cuarto lo podemos poner en el denominador y además ponerlo como una raíz. Sería la raíz cuarta de x. ¿Vale? Ya tendríamos la derivada calculada. Vamos a hallar la derivada de un polinomio. Para que veáis qué sencillo es calcular la derivada de un polinomio. Y es muy importante. La derivada de x a la quinta menos 3x a la cuarta más 4x menos 1. ¿Vale? Fijaos, hay una propiedad que la voy a escribir aquí arriba que decía que la derivada de la suma de funciones o la resta de funciones, ¿vale? Una suma y una resta. Bueno, la derivada de la suma de funciones es la suma o la resta de las derivadas de estas funciones, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, esta derivada sería la derivada de x a la quinta, la derivada de esto de aquí. ¿Qué sería? Pues 5x a la cuarta. Este menos 3, con la propiedad que vimos arriba, ¿verdad? Como es una constante, es un número, sale fuera de la derivada. Menos 3 por la derivada de x a la cuarta. ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? Pues sería 4x al cubo. ¿De acuerdo? Más 4. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Y ahora sería la derivada de menos 1. La derivada de menos 1 sería 0. Por lo tanto, no vamos a escribir más 0. Entonces, esto sería 5x a la cuarta menos 12x al cubo más 4. A ver, esto lo podríamos haber escrito directamente. De un polinomio es muy sencillo. Lo que hacemos es 5x a la cuarta. Este 4 pasaría adelante y multiplicando por el menos 3 sería menos 12x y ese 4 ahora se convierte en 1 menos elevado a 3. Este 1 pasaría adelante multiplicando, quedaría más 4 y ya quedaría x elevado a 0. Por lo tanto ya no queda nada. Y la constante sabemos que la derivada es 0. Por lo tanto esta sería la derivada. ¿Sí? Bien. Muy importante saber derivar polinomios sobre todo. ¿Vale? Vamos entonces ahora a hallar la derivada de 2x menos 9 entre 4. Fijaos que aquí podemos aplicar la fórmula, la regla del cociente, pero como una de las dos funciones es constante, ¿vale? En este caso la g es un número, es 4, y f de x es un polinomio, pues vamos a tratar esta función, en vez de aplicar esta regla, vamos a utilizar la de arriba. Vamos a utilizar esta regla, esta propiedad de derivación.
¿Cómo? Pues nosotros sabemos que esto es lo mismo que la derivada de 1/4 por esa es la derivada de 1/4 por 2x menos 9. Por lo tanto, el 1/4, como es un número, puede salir fuera. Quedaría 1/4 por la derivada de este polinomio. Y la derivada de ese polinomio sabemos que es 2. ¿Por qué? Porque sería 2, C1 pasaría adelante multiplicando. Quedaría x elevado a 0, que es 1, menos 9, la derivada de menos 9 es 0. Por lo tanto, quedaría 1/4 por 2, que es 2/4. Por lo tanto, esa derivada es 1/2. ¿Vale? ¿Sí? A ver, lo que podríamos haber hecho siempre que veamos que la derivada tiene un número arriba, un número abajo, ¿vale? Un número abajo, lo dejamos abajo, no pasa nada, porque sería como 1/4 que pasaría adelante, y hacemos la derivada de lo de arriba. La derivada de lo de arriba es 2. ¿Sí? Vale, vamos a calcular ahora otra derivada. La derivada de 4 entre x al cubo. A ver, aquí podemos hacer dos cosas. Podemos utilizar la regla, la propiedad del cociente, pero como vemos que el numerador es un 4, vamos a escribir eso como 4x elevado a menos 3, ¿verdad? ¿Veis lo que he hecho? 4 por x elevado a menos 3. Por lo tanto, esa derivada sería 4 por menos 3 x elevado a menos 4. Este menos 3 pasaría adelante multiplicando y al exponente le resto 1 y quedaría menos 4. Por lo tanto sería menos 12x elevado a menos 4. O, lo que es lo mismo, podemos escribir menos un 12 y abajo quedaría x a la cuarta. ¿Vale? Sí. Bien, vamos a hallar ahora otra derivada más, un poquito más complicada. La derivada de x al cuadrado menos 1 entre 3x menos 2. Bien, aquí tenemos la derivada de un cociente de funciones, por lo tanto vamos a aplicar la fórmula. Voy a recordar aquí la fórmula. Si tenemos la derivada de f de x entre g de x, esa derivada es la derivada de la primera función por la segunda función menos f de x por g' de x entre g de x al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de esta función del numerador? El 2 pasaría adelante. 2x elevado a 1 y el menos 1, como es una constante, quedaría 0. Entonces, la derivada del numerador es 2x por el denominador sin derivar, ¿vale? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador sería 3. ¿Sí? Porque la derivada de esta función sería este 1, pasaría adelante multiplicando, quedaría 3. Esto quedaría x elevado a 0, que es 1, y esto es una constante, quedaría 0. Por lo tanto, la derivada es 3. Y abajo tendríamos que poner 3x menos 2 al cuadrado. Bien, vamos a simplificar esto un poco. Nos quedaría 6x al cuadrado menos 4x menos 3x al cuadrado más 3. Y abajo tendríamos 9x al cuadrado menos 12x más 4, aplicando la identidad notable. 6x al cuadrado menos 4x menos 3x al cuadrado más 3. Vale. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a
simplificar, a reducir estos dos monomios. Y nos quedaría 3x al cuadrado menos 4x más 3 entre 9x al cuadrado menos 12x más 4. Esa sería la derivada de nuestra función inicial. ¿De acuerdo? Bien, vamos entonces con otra más. La derivada de la raíz de 2x al cubo por logaritmo neperiano de x. Ahora aquí tenemos el producto de dos funciones. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? ¿Qué propiedad? Pues la propiedad de que la derivada del producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Qué quedaría por lo tanto? La derivada de la primera función. Vamos a escribir esto como raíz de 2 por x elevado a 3 medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo entendéis, ¿no? Lo que he hecho, ¿no? Hemos hecho una transformación. Vale, la derivada de eso, como esto es una constante, quedaría la constante por la derivada de la función, que sería 3 medios, por x elevado a 3 medios menos 1, que es 1 medio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya he hecho la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. ¿Cuál es la segunda función derivada? La derivada del logaritmo de x. Pues yo sé que la derivada del logaritmo de x es 1 partido por x. ¿Vale? Vamos a intentar simplificar esto un poco. Fijaos una cosa, yo puedo sacar de aquí... Bueno, creo que no interesa. Bueno, sí, voy a hacerlo. De aquí puedo hacer una cosa. Voy a continuar este igual abajo. Sería, esto de aquí lo puedo escribir como raíz de x. Y si lo uno con esto, quedaría raíz de 2x. Eso por 3 y entre 2, ¿verdad? Quedaría 3 medios. Raíz de 2x por logaritmo neperiano de x, más, y atención aquí lo que voy a hacer, porque esto sería lo mismo que x raíz de 2x, ¿verdad? Si eso lo divido entre x, ¿qué ocurriría? Esta x y esta x se va, y me quedaría tan solo la raíz de 2x, ¿vale? Por lo tanto, puedo dejar así la derivada. O si queréis, puedo hacer esto. Sacar factor común 2x no es necesario, ¿de acuerdo? Y poner que eso es 2x por 3 logaritmo neperiano de x entre 2 más 1. No es necesario. Podéis dejarlo así. O si veis que algo se puede sacar factor común, pues es interesante sacar factor común. Más adelante veremos el por qué es interesante sacar factor común en una derivada siempre que podamos, ¿vale? Vamos a hacer dos derivadas más y lo dejamos. La siguiente derivada va a ser la derivada de x a la cuarta por e elevado a x entre seno de x. Vamos a ver aquí qué tenemos que hacer. Tenemos la derivada de ¿qué? De un cociente. Por lo tanto tenemos que hacer la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos, el numerador sin derivar, no hace falta poner paréntesis porque es una multiplicación, por la derivada del denominador,
¿vale? Estoy escribiendo todos los pasitos. Entre el denominador al cuadrado. Vale, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos ahora a calcular esta derivada y esta otra derivada que tenemos aquí dentro, ¿vale? Fijaos que esto se complica porque ahora tenemos la derivada de una multiplicación. Sería la derivada del primero, que sería 4x al cubo, por la siguiente función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de elevado a x, que es elevado a x. ¿Vale? Esa es la derivada de esto. Eso es esto que tenemos aquí. Y eso lo tenemos que multiplicar por seno de x. ¿Vale? Menos x elevado a 4 por e elevado a x. ¿Y cuánto es la derivada del seno de x? Pues la derivada del seno de x es el coseno de x. Voy a hacer esto un poco más corta. Y eso falta dividirlo entre seno al cuadrado de x. A ver, ¿podemos sacar algo ahí factor común? Pues sí, podemos sacar arriba factor común x elevado a... Fijaos, puedo sacar el seno de x. Bueno, a ver, podemos simplificar esto de muchas formas diferentes. Podemos sacar arriba factor común x al cubo, e elevado a x seno de x. Quedaría multiplicando por 4 más x menos x a la cuarta elevado a x coseno de x entre seno al cuadrado de x. Esta sería una forma de simplificar esto. Otra forma podría ser sacar x elevado a 3 elevado a x y nos quedaría 4 seno de x más x seno de x menos x coseno de x entre seno al cuadrado de x. ¿De acuerdo? Podéis simplificar sacando factor común ya lo que vayáis viendo. O multiplicarlo todo y no saquéis factor común. ¿Vale? Vamos a hacer una última derivada. La derivada de x al cuadrado por la arcotangente de x. De nuevo tenemos un producto, ¿verdad? Por lo tanto sería la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, arcotangente de x, más el primero sin derivar, por la derivada del arcotangente de x, que es 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos poner mínimo común múltiplo, 1 más x al cuadrado, y aquí quedaría, si multiplicamos, si ponemos aquí un 1 y multiplicamos el numerador por 1 más x al cuadrado, quedaría 2x más 2x al cubo por arcotangente de x más x al cuadrado. ¿Sí? 2x más 2x al cubo por arcotangente de x más x al cuadrado. Y si queréis sacar factor común, por ejemplo, arriba x, el x, ¿vale? Podéis poner x, 2 arcotangente de x más 2x al cuadrado arcotangente de x más x.
¿vale? No es necesario sacar factor común, podéis multiplicarlo todo. Lo importante es que lo dejéis, podéis dejarlo aquí o podéis multiplicar todo y dejar 2x arco tangente de x más 2x cubo arco tangente de x más x al cuadrado entre 1 más x al cuadrado, ¿vale? También podéis pasar de aquí a aquí. Lo importante es que sepáis bien las reglas, las propiedades y aplicarlas para derivar funciones como estas que hemos derivado en este vídeo. ¿De acuerdo? Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda podéis escribirme en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.